Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a ver un tema más de la asignatura de Ciencias Naturales. El tema del día de hoy son prácticas ecológicas en el huerto urbano, es decir, vamos a ver sobre nuestro proyecto TINI. Estas prácticas ecológicas quiere decir todo lo que nosotros podemos hacer con el cuidado del medio ambiente. Vamos a definir a la agricultura ecológica como un método de cultivo que se va a caracterizar por darle fertilidad a la tierra. En este caso, entonces, es muy importante algunas de las prácticas para que la tierra no pierda sus propiedades. Por ejemplo, el no aplicar productos químicos, por ejemplo, los herbicidas, plaguicidas, hormonas o cualquier tipo de abono químico que esto puede matarle a nuestra planta. Es mejor tratar de utilizar los abonos orgánicos. Recuerde que los abonos orgánicos son todos aquellos que contienen carbono. Por ejemplo, la cáscara de los huevos, de las frutas, de las verduras, todo lo que contiene carbono, productos orgánicos, esto va a ayudar a que la tierra siga teniendo todas sus propiedades. El agricultor ecológico maneja diversas técnicas para lograr que sus campos de cultivo se conviertan en agrosistemas, es decir, que para que haya un equilibrio y que de esta manera pueda tener una producción de alimentos sanos y de elevada calidad organoléptica, ¿ya? Entonces, para que los productos que nosotros tengamos en nuestro huerto no sean los que contengan muchos químicos. Además, en la medida de lo posible, nuestro huerto, si es que hacemos un huerto ecológico, debe ser lo más parecido a un ecosistema en el cual haya diversidad de plantas. El crear un huerto en casa obviamente se va a convertir en una tarea un poquito complicada debido al espacio, debido a que no vamos a tener todos los materiales tal vez necesarios. Pero si es que hacemos un huerto en casa, nos va a permitir tener la posibilidad de que obtengamos alimentos sanos y de calidad, ya que nosotros mismos vamos a estar garantizando que estos productos no tengan productos químicos, ¿ya? Entonces es sumamente importante. Como habíamos dicho anteriormente, cuando no tenemos un patio o un lugar en donde podemos sembrar, el cultivo en recipientes va a ser nuestra opción, ¿no? Entonces vamos a tener algunas limitaciones, pero sin embargo podemos hacer que nuestro huerto urbano funcione, tal vez con algunas plantas mucho más pequeñas. Aquí tenemos algunas ideas que se utilizan para que nuestro huerto en casa sea lo más tal vez necesario y que tenga lo más importante para cumplir con su función, que va a ser brindarnos algún tipo de frutos, algún tipo de energía, o tener nuestra planta para que podamos tener cerca de nosotros una biodiversidad. Por ejemplo, la primera es la biodiversidad. Recuerde que la biodiversidad quiere decir la diversidad o la variedad que podemos tener en cuestión de nuestras plantas. En este caso, si es que nuestro espacio es mayor, debe haber mayor diversidad. Es decir, que no puede ser solo de una o dos plantas, sino que podemos tener gran variedad de plantas para que nuestro huerto tenga la biodiversidad necesaria y que de esta manera el suelo pueda equilibrar todos sus compuestos. Pero si es que tenemos un lugar pequeño, ahí sí vamos a tratar de variar algunas plantas. Por ejemplo, aquí nos menciona que se puede cultivar hortalizas y al mismo tiempo podemos hacer que hayan plantas aromáticas, ¿ya? Entonces es sumamente importante que haya una variedad. De esta manera, algunas plantas aromáticas, por ejemplo, actúan como un repelente natural de plagas. Entonces ya no vamos a necesitar ningún abono químico, sino que esta planta va a actuar como un abono para todo nuestro huerto.
El objetivo de conseguir un espacio de cultivo equilibrado en donde podamos atraer a la fauna beneficiosa que nos ayuda a controlar posibles plagas y enfermedades. Entonces es necesario que haya una biodiversidad para que los organismos, microorganismos que vengan a la parte de la tierra tengan un equilibrio. Y de esta manera haya una simbiosis, es decir, que se pueda beneficiar todas nuestras plantas. Es por ende la necesidad de que sea diverso nuestro cultivo. También tenemos asociaciones en nuestro cultivo. En este caso, es una de las prácticas fundamentales en la agricultura ecológica. Básicamente consiste en combinar cultivos buscando un beneficio en relación de protección, es decir, una simbiosis, ¿no? Que haya el beneficio de todas nuestras plantas frente a las plagas y el aprovechamiento de los recursos como el agua, luz y los nutrientes. Las asociaciones positivas suelen producirse entre hortalizas y algunas familias. Las hortalizas son muy buenas porque ayudan a fijar el nitrógeno, entonces se las puede combinar, ¿no? Como anteriormente nos decía, podemos combinarla con algunas plantas que tengan esa capacidad de ser plaguicidas. Entonces, si es que hacemos una variedad entre nuestras plantas, no habrá que alguna planta que esté como que en desventaja en obtener la luz y no tendrá tampoco el agua, ¿no? Entonces, es por ende que es necesario que haya unas aplicaciones de cultivo en el cual podamos utilizar diversidad de plantas. Sucesiones de cultivo. ¿Qué nos quiere decir esto de sucesiones de cultivo? Las sucesiones son un tipo de asociación entre cultivos que permiten un mejor aprovechamiento del espacio. Una de las mayores limitaciones que tendremos en nuestro huerto urbano será el espacio, ¿verdad? Entonces, como no tenemos un patio grande, un terreno vacío, nuestra casa prácticamente va a ser nuestro huerto, en donde podamos poner en la parte de la terraza o en la parte de algún balcón. Ahí sería un huerto. Entonces tenemos ciertas limitaciones. Es por ello que es importante combinar los cultivos en un mismo recipiente, en el espacio y en el tiempo, teniendo en cuenta sus ciclos. ¿Ya? Entonces ahí mismo en nuestras macetas podemos ir combinando para que con la finalidad de que se mantenga un equilibrio. Podemos combinar hortalizas de ciclo largo con otras de ciclo corta, de forma que mientras las primeras se ven desarrollando podemos cosechar las segundas, y de esta manera vamos a aprovechar el espacio sin provocar ningún perjuicio. Muy importante, ¿no? Conocer el ciclo de cada una de las hortalizas. Vamos a ver, por ejemplo, podríamos combinar el tomate, que tiene un ciclo largo, con la lechuga, que es un ciclo mediano, y con el rábano, que es un ciclo que tiene un ciclo corto. Aquí hay un ejemplo muy claro. Entonces tendríamos un espacio un poquito grande y podríamos combinar estas tres plantas de ciclo largo, de ciclo medio y de ciclo corto. Podríamos ir cosechando cada una de ellas con la finalidad de que se mantenga el equilibrio dentro de nuestro suelo. Aquí, ¿qué más tenemos? Algo muy importante. Y aquí nos da la explicación, ¿no? Podríamos recolectar primero los rábanos antes de que las lechugas empiecen a crecer, para que no les vaya a dar sombra y no les vaya a quitar prácticamente la luz. Otra de las recomendaciones es la rotación de los cultivos. ¿Qué quiere decir? Es una de las prácticas fundamentales de la agricultura ecológica en base al cuidado y conservación de la fertilidad del suelo. En el caso del cultivo en recipientes, tendremos que tener mucho en cuenta al no plantar la misma especie en un mismo recipiente 2 veces seguidas. Es decir, que si sembré el tomate en una maceta, para la próxima no puedo seguir sembrando tomate. De esa manera se va deteriorando el suelo y se va erosionando, haciendo que este suelo ya no sea tan productivo. Entonces es debido a que el primer cultivo puede hacer que el suelo se agote y los nutrientes ya escaseen dentro de nuestro suelo.
Es por ende que si repetimos el cultivo tenemos más probabilidad de que la planta coja alguna enfermedad o plaga del cultivo anterior. Entonces es muy recomendable en dos siembras no tener el mismo cultivo. A la hora de tener que elegir las rotaciones, tendremos en cuenta que después de un cultivo exigente los nutrientes será interesante cultivar hortalizas que son poco exigentes, por ejemplo las habas, las cebollas, los ajos. En este caso van a tratar o van a ayudar a que el suelo vuelva a equilibrar todos sus nutrientes para nuevamente poder sembrar la planta que nosotros queramos. El control de plagas y enfermedades. Aquí también es muy importante. En la agricultura ecológica, el mejor método de controlar las plagas y las enfermedades en los cultivos es la prevención. Es decir, si conseguimos que nuestro huerto sea un espacio equilibrado con elevada biodiversidad, las rotaciones y asociaciones adecuadas conseguiremos que sea mucho más resistente a posibles plagas o enfermedades, ¿ya? Entonces, sumamente necesario que haya una rotación, que haya una biodiversidad para que de esta manera podamos controlar las plagas antes de que aparezcan. Podemos también utilizar algún tipo de repelente, pero orgánico. Por ejemplo, debe tener una cantidad de agua adecuada. Un ejemplo de el nitrógeno también se puede empezar a sintetizar si no lo cuidamos y aparecer algún tipo de plaga, como el pulgón, ¿no? Es debido al exceso de nitrógeno. ¿Qué más tenemos? Algo muy importante. Tratar en la medida de lo posible no utilizar productos químicos, porque esto puede dañar la función de un huerto ecológico, en el cual se trata de utilizar menos productos químicos, ¿no? Sino lo más natural posible, como dice el abono orgánico. Las plagas, si es que llegan a aparecer, van a causar graves problemas y esto puede hacer que nuestra planta se vea afectado y va a causar graves daños y no va a permitir que nuestra planta tenga ese beneficio. Las dimensiones, también debemos, algo muy importante es cuando vemos que nuestras hojas, que nuestro huerto, si es que es pequeño, tratar de que las hojas secas nunca se queden ahí, sino tratar de retirarles. Si vemos algún brote que está un poco enfermo, un poco dañado, tratar de quitarles para que de esa manera no afecte al resto. Y como último recurso, tratar a las plantas con algún preparado casero a partir de plantas o mediante algún producto autorizado en la agricultura ecológica que podemos encontrar en algún tipo de ventas de abonos, ¿no? Entre los más importantes, por ejemplo, el extracto de neem, el pelitre, bacillus thuringiensis. Estos son bastante caseros y van a contener la menor posibilidad de productos químicos y nos pueden ayudar a que lo podamos utilizar para que nuestro huerto siga su camino y no tengamos algún tipo de plagas. Esto, chicos, ha sido entonces la parte de las recomendaciones, sobre todo para tener un huerto ecológico. Una de las limitaciones más importantes obviamente va a ser el espacio, pero a pesar de eso, si lo ubicamos muy bien en macetas adecuadas y con una combinación, como nos acaba de decir, siempre tratando de relacionar especies que tengan largo, mediano y corto tiempo para la producción, esto nos va a ayudar a que nuestro huerto tenga la posibilidad de darnos los frutos que nosotros necesitemos. Eso ha sido todo, chicos, por el día de hoy. Gracias por su atención. Recuerde que el día de hoy no tiene ninguna actividad.